Estimados hermanos en Cristo, Dios les bendiga. Este es el programa de Usted Pregunta. El hermano Vadillo responde. Un programa de estudios bíblicos especializados para la Iglesia de Cristo en cualquier lugar. En nuestro programa de hoy, alguien nos pregunta, ¿realmente están todos los inconversos perdidos? Vamos a buscar un texto que se encuentra en Romanos 1:20 y dice lo siguiente: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen largamente visible o claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Al enfocar un tema de esta naturaleza, tenemos que dejar bien establecido que la Biblia dice al respecto, o lo que la Biblia enseña con relación al tema que tenemos enfrente. Por ejemplo, la Biblia dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Jesucristo es la única respuesta y es la única alternativa y oportunidad que tiene cualquier inconverso. Vamos a citar otros textos paralelos. El apóstol Pedro, hablando sobre este mismo tema, un poco tiempo después de Pentecostés, dijo lo siguiente: porque en ningún otro, es decir, en Jesús, hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo de la tierra, a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Hechos 2:14. Al tenor de esta, podemos hacernos la siguiente pregunta: si alguien jamás ha oído del Evangelio de Jesús, de la gracia del Señor, ¿está realmente perdido? ¿Se perderá? ¿Se irá al infierno? ¿No estará con los creyentes en el cielo? Parece que Pablo responde a esta pregunta en una forma afirmativa y sin lugar a dudas. Preguntamos nosotros: ¿es justo condenar a alguien porque nunca ha oído hablar acerca de Jesús? Esto se pone bueno, decimos nosotros. Vamos a hablar para que podamos entendernos y para que podamos comprender lo que la palabra de Dios tiene que decirnos. Vamos a hablar, ya que estamos entrando en un terreno nunca antes caminado y con tanto expectativa, esperando que todo el mundo reciba de nosotros una respuesta adecuada. La declaración de Pablo a la pregunta es clara y definitiva. Él dice que los pecadores no tienen excusas. Esto se encuentra registrado en el versículo 20 del mismo libro de Romanos 1. Y a continuación, para explicar las razones, dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen largamente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. De modo que no tienen excusas. A la luz de las Escrituras, el perdido pecador está condenado por varias razones. Primero, en Romanos 2:12 se establece lo siguiente: porque todos los que sin ley han pecado, sin la ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Este pasaje enseña que el judío será juzgado por la ley, mientras que los gentiles, por otro lado, serán juzgados por las obras o por la ley que está escrita en sus corazones, hablando propiamente. Consideremos lo que dice Pablo, otra vez hablando sobre el mismo tema, en Romanos 2:14 y 15. Dice Pablo: porque cuando los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, ministrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. En segundo lugar, sigue diciendo el apóstol Pablo: por lo tanto, no puede
aducir ninguna inocencia el individuo que no conoce a Cristo, según las palabras arriba mencionadas del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque todos, dice Pablo, están destituidos. En otras palabras, han pecado y están destituidos de la gracia o de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Como hemos apuntado arriba en Romanos 1:18 al 20, Dios se reveló al hombre a través de la naturaleza por la cual no tienen excusas. El pecador no es inocente, ya que tiene la revelación de la creación de Dios. En tercer lugar, una persona que ha oído el evangelio de la gracia de Jesús y que vive la vida en lo mejor de su capacidad, simplemente está haciendo su obra para que él crea que es la salvación. Esto no es así, mi querido hermano. Sin embargo, la Biblia establece: por gracia sois salvos por la fe, y esto no es de vosotros, sino es un regalo de Dios. Esto está registrado en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8. Si el hacer cualquier tipo de obras nos guía a la salvación eterna, entonces tenemos que admitir que por demás murió Cristo. La Biblia enseña: buscad y hallaréis. Esto se aplica a toda persona, a todo inconverso, a toda latitud, a todo color, a todo individuo que viva sobre la tierra. Buscad y hallaréis. Aquellos que han visto un poco de luz a través de la naturaleza, esto no es suficiente para ser salvo. Es necesario tener a Cristo en sus corazones para asegurar la salvación que proviene del Padre. En el libro de Hebreos, mi querido hermano, leemos lo siguiente: pero esto sin fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que crea a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Hay una actitud y hay una condición estable aquí que nosotros tenemos que dejar bien aclarado. La ley y las obras del hombre no pueden bajo ninguna circunstancia llevarlos al cielo. Nada de eso hará que un individuo reciba la bendición de Dios entrando por las calles de oro, sino solamente a través de la sangre de Jesucristo. En la Escritura dice en Hechos 10:35 lo siguiente: aquí nada se menciona sobre la salvación, hablando Pedro tratando este tema. Dios ha usado muchos medios enviando misioneros a diferentes partes del mundo. Estamos comentando lo que Dios dice, o lo que Dios dijo a través del libro de Hebreos, que el que cree en Dios tiene que creer que le hay. Si nosotros hemos sido enviados como misioneros a diferentes partes del mundo, por ejemplo, yo estuve 12 años de misionero en Centroamérica. Como yo, millones antes y después de mí, la grande mayoría han viajado por el mundo, y el único mensaje, la única palabra que han podido dar al pueblo para que el pueblo pueda ser salvo y conocer a Cristo ha sido a través de la gracia y la salvación que procede del Calvario. Dios envía su palabra, Salmo 19:130, les da visión, Daniel 2:7, ha enviado su ángel, Revelación 14, pero estos que le han dado la espalda a Dios después de tantas señales e intentos de parte de Dios, ellos han hecho de su situación y de su naturaleza pecadora cosas malas, se han hecho acreedores a la condenación, y el estar perdidos en las tinieblas no es culpa de Dios, es culpa de ellos mismos, de sus pecados, y que no han querido venir a los pies del Señor Jesucristo. El Evangelio es gracia, el Evangelio es salvación, el Evangelio es vida eterna, pero tú tienes que aceptarlo y tú tienes que venir a los pies de Cristo. Ellos no pueden condenar a nadie, sino a ellos mismos de su condición perdida. Nunca podrán condenar a Dios. Ellos son solo responsables ante la vista de Dios por su propia condición. Dios te pide que te arrepientas, que vuelvas al camino correcto, y eso es suficiente para que puedas tener las puertas del cielo abiertas. ¿Sabe cuál es la razón? Porque los hombres amaron las tinieblas. Escucha esto.
porque los hombres amaron las tinieblas más que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:19. Esta es una declaración tajante y definitiva. Ellos escogieron, ellos amaron, a ellos les agradó más el hacer las cosas que es en contra de Dios. Ellos lo hicieron sencillamente porque sus obras eran malas. ¿Y de dónde viene la maldad de sus obras? De su naturaleza pecadora. ¿Y quién cambia la naturaleza pecadora? Mi querido hermano en Cristo, el único que cambia la naturaleza pecadora es Jesucristo, el Hijo de Dios. Cualquier otro argumento sobre la inocencia de los perdidos no se ajusta a la clara y diáfana enseñanza de las Escrituras al respecto. Si no has oído de Cristo, si no has aceptado a Cristo, este es el momento. Ahora es cuando debes hacerlo. Este estudio se presta a comentarios y puntos de vista diferentes, pero hay una cuestión ineliminable y es que tú necesitas conocer a Cristo como Señor y Salvador para que puedas ir al cielo. Si te arrepientes, si le entregas tu corazón a Él, recuerda, Dios está de tu lado, Dios te quiere salvar y Dios te quiere hacer una nueva criatura. Y esto es todo por hoy, mi querido hermano y amigo en Cristo. Ha sido el doctor Víctor Manuel Vadillo del ministerio Víctor Manuel Vadillo Ministry. Cualquier comentario sobre este tema o cualquier otro tema, por favor diríjase al doctor Víctor Manuel Vadillo, 309-53 Street West, Palmetto, Florida, 34221. Este estudio ha sido tomado de la pequeña enciclopedia de la Biblia, el volumen 4, en la página 108. Recuerda, camina con Dios y Dios caminará contigo.